como te he dicho antes, como el boxeo es un deporte que aún está en pañales en este sentido, el hecho de poder enfocarte para tener un campeón del mundo es de alguna manera una cosa que está a muy largo plazo. Sin embargo, me estoy sintiendo mucho más satisfecho y gratificante, contento conmigo mismo, haciendo la labor que estoy haciendo, de poder ayudar a las personas a través del boxeo. ¿Por qué? Porque a través del boxeo les estoy ayudando a tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos, todo lo que tenemos a nuestro alcance, todas nuestras posibilidades, y es una labor mucho más gratificante porque hay personas que están entendiendo el significado y el porqué de cada cosa y de alguna manera están empezando a cambiar sus vidas. Ha sido un trabajo largo, un trabajo de 4 años. Piensa que al final hemos tenido de alguna manera que comprimir lo que han sido 22 años de competición, de estar ahí compitiendo, y la verdad que muy contento porque es lo que decimos, ¿no? Que va a ser la oportunidad de darme un poquito a conocer, que la gente conozca la historia, lo que hay detrás, lo que ha supuesto el llegar a lo que he podido llegar y todo lo que he tenido los obstáculos que he tenido que sobrepasar y las dificultades que me he encontrado por el camino. Bueno, pues yo en primer lugar uno de los principales obstáculos que me he encontrado es haber de alguna manera tenido que vivir la etapa más negra del boxeo español, en la cual a día de hoy, para que podamos hacernos una idea, ahí al cabo del año pueden haber unas 500, 600 veladas de boxeo. Cuando yo competía en los años 90 había un máximo de unas 40, 50 en toda España, con lo cual las oportunidades se reducían bastante. Y esto pues de alguna manera me obligó pues eso, a vivir esa etapa que a día de hoy, pues gracias a Dios, está mucho mejor que anteriormente. Sería difícil, porque esta pregunta ya me la han hecho en más de una ocasión, sería difícil poderme quedar con algo en concreto, ya que han sido tantas cosas. Yo de alguna manera lo que he hecho, como ha sido mi pasión y mi ilusión siempre, es disfrutar de cada momento, cada etapa, cada experiencia que me ha aportado el boxeo, y lo sigo haciendo de una u otra manera, lo sigo disfrutando de la misma manera, con lo cual quedarme con algo no sería justo, ya que considero que todo es positivo y de todo se puede sacar un aprendizaje. Aprender a encontrar las soluciones dentro de mí, entender que vivimos en un mundo, en una etapa donde nos quieren hacer ver que la solución siempre está fuera, cuando no es así. La solución está dentro de uno. Cada uno de nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder subsistir y poder tirar hacia adelante, y se trata de centrarse en ello y poder descubrirlas. Bueno, en mi situación personal no es que fuera alta, yo físicamente estaba bien, a nivel de daños y demás, una persona que no era un boxeador de estos que habían recibido muchos golpes, pero ¿qué sucedió? Que desde que yo empecé, mi ilusión, mi meta, mi objetivo siempre era ser el mejor, ¿no? Ser el número uno, llegar arriba, a la cima, y eso era mi impulso, ¿no? Lo que había, mi ilusión y de alguna manera la llama que mantenía, pues eso, viva mi esfuerzo, mi sacrificio, todo lo que tenía que llegar a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Que ya con 35 años, en las situaciones en las cuales yo me encontraba, tanto a nivel de apoyo, sobre todo lo más importante, a nivel de apoyo, que era un apoyo muy nulo, ya que como tú acabas bien de decir, tenía que compaginar lo que era mi trabajo con el hecho de competir, más luego el tema también, mi trabajo extra fuera del gimnasio para poder subsistir. Y luego, por otro lado, yo a nivel mental, a nivel personal, tampoco me encontraba en las circunstancias idóneas para poder competir y llegar a ser el mejor en ese momento, con lo cual consideré que no sería justo seguir boxeando si yo no iba a poder dar el 100% de mí. Es decir, yo siempre he sido muy agradecido a mi afición, a la gente que siempre me ha apoyado, que ha estado conmigo, que ha venido conmigo a las veladas cuando yo he boxeado por aquí cerca en Ripollet, incluso cuando he boxeado por otras zonas. Entonces no sería correspondiente de alguna manera querer maquillar o engañar a esas personas. En el momento que yo vi que ya no podía ser el mejor, que ya no podía llegar arriba, decidí de alguna manera zanjarlo aquí.
¿Hubiese podido seguir boxeando? Por supuesto. ¿Hubiese podido optar nuevamente por haber vuelto a ser campeón de España? Sí, pero a mí personalmente no me hubiese supuesto lo que me tenía que suponer. Yo siempre he tenido aspiraciones altas y en el momento que ya vi que no podía de alguna manera acceder a ellas, entendí a nivel moral que llegó el momento de zanjarlo aquí y de alguna manera enfocarme en lo que estoy a día de hoy, que es el ser entrenador, es más que entrenador, el intentar ayudar a las personas a través del boxeo, en el boxeo amateur. ¿Por qué? Era más joven, no tenía tantas necesidades como en el boxeo profesional. Yo pasé a boxeador profesional con 20 años, con lo cual era muy jovencito. Entonces hasta los 20 años era una etapa de mi vida que bueno, no tenía ese tipo de necesidades, aún no vivía solo, vivía con mis padres, había una serie de cosas que me las podía permitir. Luego ya pues cuando te independizas, y lo sabemos todos, pues ya tienes unas necesidades que cubrir que no te permiten hacer ciertas cosas. Entonces luego ya de profesional fue una etapa mucho más dura porque el entrenamiento, la preparación para un combate de boxeo profesional te exige muchísimo más a nivel físico y a nivel mental, y luego las oportunidades tampoco son las mismas. No es que sea una de las cosas de que me haya quedado en mi biografía, creo que lo explico también, que es uno de los errores que cometí. Yo me pasé a profesional muy joven, con 20 años, y yo debería haber apurado lo que hubiese sido otro ciclo olímpico. Yo hice el ciclo olímpico de Atlanta 96 y debería haber de alguna manera agotado el ciclo olímpico de Sydney 2000. Pero el hecho de encontrarme solo, la muerte de mi padre también sumó para que yo de alguna manera abandonara lo que fue el equipo nacional y dejé pasar una gran oportunidad que me hubiese permitido de alguna manera que mi carrera hubiese sido un poquito distinta a lo que lo fue. Bueno, el hecho de ser campeón de España es un título importante, aunque también fui campeón del mundo hispano, al igual que fui campeón del boxeo, pero todos en general, todos tienen su aquel, ¿me entiendes? Todos tienen una historia detrás, ¿sabes? Sus anécdotas, sus cosas, y todos te sientes orgulloso de haber estado ahí, sobre todo, como he dicho anteriormente, ¿no? En el momento en el cual los hice, un momento en el cual el boxeo estaba muy marginado, no estaba reconocido, tampoco es que lo esté a día de hoy, pero no tiene nada que ver como lo estaba en los tiempos en cuales yo boxeaba. Bueno, el boxeo a día de hoy, gracias a Dios, está teniendo otro tipo de aceptación, de reconocimiento. La gente ya no lo ve como lo veía antiguamente, ¿no? En los tiempos cuando yo me inicié en el boxeo, simplemente el hecho de ser boxeador era como, cuidado, mira que hace boxeo, ¿no? Este tipo es un tipo sonado, una persona que le va pegando a la gente por la calle. Sin embargo, ahora esa imagen ya se está quedando un poquito atrás. Sin embargo, sí que es cierto que es un deporte que de alguna manera aún está en pañales en relación a otro tipo de deportes como pueden ser el baloncesto, el balonmano, el hockey, la natación, ¿sabes? Un montón de deportes que desgraciadamente tienen mucha más aceptación o mucho más seguimiento que lo que es el boxeo a día de hoy, aunque el boxeo nunca haya dejado de tenerlo. No sé si me entendéis lo que os quiero llegar a decir. A nivel de competición es muy difícil, no hay una liga, no hay una competición de alguna manera autonómica fija en la cual un boxeador se pueda centrar para poder crecer a nivel personal, a nivel deportivo. Tiene que ser a base de las veladas que van habiendo a lo largo del territorio, y lo cual de alguna manera impide, porque de esta manera te pueden llamar de un día para otro. No te llaman con una antelación para que puedas hacer una preparación en condiciones, te llaman a última hora, te llaman, como te he dicho, de un día para otro o con una semana de antelación, y esto de alguna manera dificulta mucho que tú puedas estar en esa velada, ya que tienes que compaginarlo con tu trabajo, porque no vive nadie del boxeo, desgraciadamente, ni a nivel profesional, a excepción posiblemente de uno, dos como mucho, el resto tienen que combinar su trabajo con el boxeo, y esto pues hace que, pues como hemos dicho, el boxeo esté en pañales en comparación con otros tipos de deportes, encima del ring, por supuesto. No tiene nada que ver, son dos mundos totalmente opuestos, muy diferentes, que quizás a lo mejor en un futuro haga otra biografía con el tema de haber sido entrenador, porque son dos mundos opuestos. Tú cuando te dedicas al boxeo hay una parte del mismo deporte que desconoces por completo, y luego cuando ya te dedicas a ser entrenador, pues descubres esa otra parte que por
pues que siendo boxeador no has visto y en la cual te das cuenta el motivo por el cual el boxeo de alguna manera está como está. Ser entrenador de boxeo es porque llega un punto en mi vida en el cual yo estaba, como te dije, compaginaba mi trabajo con el deporte y entonces trabajaba en la construcción, trabajaba los fines de semana de seguridad y luego aparte lo del gimnasio. Y llegar a un punto de inflexión en el cual pensar qué vas a hacer con tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una reflexión profunda, interiorizando, pensar qué es lo que yo sabía hacer, a qué me había dedicado durante toda mi vida, porque mi vida siempre ha estado vinculada al deporte, de una manera u otra, y entonces recordar que mi pasión siempre ha sido el boxeo, y qué mejor manera de dedicarme que invertir mi vida, mi tiempo, a lo que ha sido siempre mi pasión, que es lo que se suele decir, ¿no? Que cuando tú trabajas en algo que te apasiona, no trabajas, y es de alguna manera la suerte, entre comillas, que estoy teniendo yo, que estoy viviendo. Bueno, estoy en ello, es una herramienta de doble filo, ¿sabes? Es un arma de doble filo, estoy en ello, pero claro, piensa que al mismo tiempo, al vivirlo de la manera que lo vivo yo, es un trabajo complicado. ¿Por qué? Porque esto no es un convenio laboral. Esto no es llego allí, he hecho mis horas, me voy para mi casa. No, este trabajo te lo llevas a casa porque tú estás de alguna manera pensando constantemente en maneras, herramientas para poder ayudar a las personas que te vienen a tu gimnasio. Porque por otro lado hay que reconocer que las personas que estamos dedicados en este caso al mundo de la enseñanza del boxeo, tenemos que esa enseñanza que recibimos en un primer momento para ser entrenadores de boxeo, la tenemos que modificar y te voy a explicar el motivo. Desgraciadamente, y te lo dice una persona que lleva 34 años en el mundo del boxeo, ¿quién viene a practicar boxeo? ¿Quién viene a hacer boxeo? Hacer boxeo no te viene una persona que está en sus plenas condiciones, está feliz, está contenta. Desgraciadamente viene una persona que tiene algún tipo de problema, quiere superar una adicción, un trauma, una separación, un motivo X. Entonces, de alguna manera, los entrenadores de boxeo tenemos que ser capaces de averiguar cuál es ese motivo para poder trabajar a partir de ese problema, para poder superar y que esa persona sea capaz de alguna manera iniciarse y aprender lo que es el arte del boxeo. Entonces tienes que hacer, aparte de entrenador de boxeo, también tienes que hacer un poquito de psicólogo. Y la verdad que es una labor también gratificante, pero por otro lado a veces en ocasiones es muy desagradecida porque la gente no lo entiende como tal. La mayoría de las personas que vienen a un gimnasio del boxeo ya vienen con muchos prejuicios. Yo me he encontrado casos en los cuales han entrado, hola, ¿qué tal? Y me gustaría aprender el boxeo, pero a mí no me vayan a subir a ponerme a pegarme con nadie, pero yo no voy a ponerme... Entonces, para empezar, ¿qué significa esto? Esto significa que esa persona no tiene la cultura de lo que es un gimnasio del boxeo. A mí no se me ocurriría ir a cualquier otro tipo de escuela, bien sea de boxeo, de cualquier cosa, y ya entrar diciéndole al profesor o al encargado en cuestión lo que tiene o no tiene que hacer. ¿Me entiendes? Sin embargo, con el boxeo eso parece como que es lógico y no es así. Si una persona llega ahí, lo primero que tiene que tener es fe y confianza en la persona que está al frente de ese gimnasio para que esa persona de alguna manera pueda explotar todas sus cualidades, pero lo principal es tener fe y quitarse esos prejuicios. Luego, otra cosa muy importante, aprender a caminar solo. Si te das cuenta, el ser humano es un ser social, de alguna manera necesita el respaldo de la tribu, ¿no? De que la gente lo acepte. Sin embargo, cuando una persona empieza en este caso a hacer boxeo, el resto, el entorno, ¿qué hace? No lo ve como algo positivo, siempre tiene de alguna manera tiene una frase o tiene algo despectivo en el sentido, ¿qué vas? ¿A que te peguen? Si para eso ya te pego yo, ¿qué vas? Para que te acabes sonado. Y de alguna manera esa persona que viene a hacer boxeo tiene que tener una personalidad lo suficientemente fuerte para seguir su camino, sin dejarse llevar por los comentarios de lo que quiera decir la gente de fuera. El boxeo siempre de alguna manera ¿a qué se ha asociado? A lo oscuro, a la noche. Entonces todo eso hay que darle la vuelta, hay que cambiarlo, porque de alguna manera también quiero que la gente entienda que hay que saber diferenciar lo que es el boxeo profesional y lo que es el boxeo olímpico. Son dos, a pesar de ser el mismo deporte, son dos mundos totalmente diferentes.
En uno, ¿qué premia? El espectáculo, el careo, pues, en otro, en el boxeo olímpico, ¿qué premia? Los valores, el respeto, la humildad, que por otro lado es por el deporte del cual yo más me decanto. Yo a mucha gente ahí me viene a lo mejor que quiere ser boxeador profesional y yo, pues, lo siento, pero yo no te voy a poder acompañar en este viaje. Yo te voy a acompañar en un boxeo olímpico, un boxeo amateur, un boxeo donde podamos disfrutar, un boxeo totalmente diferente al otro. ¿Por qué? Porque yo he vivido los dos. Yo sé lo que hay en uno y sé lo que hay en otro. Y es a lo que nos referíamos antes, que yo hasta mi etapa de boxeador amateur lo he podido disfrutar y lo he podido vivir mucho mejor que en un boxeo profesional en el cual pues he descubierto la soledad, las injusticias, los engaños, un montón de cosas que desgraciadamente no tienen nada que ver con el boxeo. Bueno, pues una valoración muy buena porque entre otras cosas lo que se trata es de darle visibilidad a lo que realmente es el boxeo. Desgraciadamente, ¿qué sucede? Cuando hablamos de boxeo, a nivel general, lo primero que le viene a la gente a la cabeza son dos personas pegándose encima de un ring. Y al final eso de alguna manera es simplemente la puntita de un enorme iceberg que se sostiene pues a través de valores, de respeto, de camaradería, de compañerismo, ¿sabes? Totalmente que pasa desapercibido y es lo que realmente sustenta todo eso. Y entonces yo de alguna manera con este tipo de actividades, con las masterclass, lo que intento es que la gente vea que el boxeo es un deporte apto para todos los públicos. Cada uno dentro de sus capacidades, pero que lo puede practicar todo el mundo. Es más, a día de hoy se está gestionando el hecho del boxeo adaptado, para que lo puedan practicar personas que de alguna manera tienen una deficiencia física. La verdad que no es una cosa que me plantee porque, como te he dicho anteriormente, intento disfrutar del viaje. Al final esto es un viaje, no es una estación, y se trata de intentar disfrutar en cada etapa de la vida y a poder de alguna manera nutrirte lo mejor posible, ir aprendiendo, ir valorando para que de alguna manera yo me tenga otra visión diferente. Es que, a ver cómo te lo explico. Yo, no es que no me vean, yo es que, por ejemplo, yo cuando me inicié en el mundo de la enseñanza del boxeo, pues como cualquier otro entrenador, lo que quería era sacar un campeón, ir a unas olimpiadas, sacar un campeón del mundo, pero con el tiempo te va poniendo en tu sitio, ¿no? Y te va de alguna manera mostrando lo que es la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a día de hoy, como te he dicho antes, como el boxeo es un deporte que aún está en pañales en este sentido, el hecho de poder enfocarte para tener un campeón del mundo es de alguna manera una cosa que está a muy largo plazo. Sin embargo, me estoy sintiendo mucho más satisfecho y gratificante, contento conmigo mismo, haciendo la labor que estoy haciendo, de poder ayudar a las personas a través del boxeo. ¿Por qué? Porque a través del boxeo les estoy ayudando a tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos, todo lo que tenemos a nuestro alcance, todas nuestras posibilidades, y es una labor mucho más gratificante porque hay personas que están entendiendo el significado y el porqué de cada cosa y de alguna manera están empezando a cambiar sus vidas.